La última vez que estuve aquí en la iglesia predicando, que fue hace ya un mes, me parece, un poco más de un mes, estuve hablando acerca de la familia. Me acuerdo, fue el último domingo de un mes que estuve hablando acerca de la familia, y quiero de alguna forma continuar con ese mensaje en esta mañana, porque antes hablamos que la familia nos deja a nosotros un legado, ¿no? Forma nuestra autoestima y en muchos aspectos define también quiénes somos. Así que la familia es algo valioso, es algo importante. La familia es una bendición. De hecho, la familia, si quisiéramos darle un concepto, es la comunidad donde el ser humano no se siente solo, porque nace para ser valorado, amado y educado. Pero nosotros como creyentes no solo tenemos la familia física en la que nacimos, sino tenemos una familia espiritual. Así que podríamos hablar de este concepto también y decir que la iglesia es la comunidad donde el ser humano no se siente solo, porque nace en Cristo Jesús para ser valorado, amado e instruido en las cosas de Dios. Creo que podríamos usar este concepto también para hablar acerca de la iglesia. Pero lo cierto es que para muchos la familia, lejos de ser una bendición, bueno, para muchos es una bendición, pero muchos, lejos de ser una bendición, llega a ser una maldición. Si vemos las noticias, vamos a darnos cuenta de esto. Por ejemplo, estuve revisando entre el 2009 y el 2014, 851.370 casos de personas que denunciaban violencia familiar. En 5 años, en este país, 851.370 casos. Eso quiere decir que en ese lapso de 5 años, cada hora, aproximadamente 20 personas sufrían de violencia familiar. Cada hora en este país. El departamento que se encontró con mayor incidencia de violencia familiar es Lima. No es algo que pasa allá lejos. Lima. Y la violencia familiar no distingue estratos sociales. No es que la gente con menos educación es más violenta. No, porque no distingue. Está en todos los estratos sociales. Hasta abril de este año se han consignado 6.372 casos de violencia a menores, violencia física, emocional o sexual. 3.372 casos. En el 2014, con respecto a feminicidios en el Perú ocupaba el segundo lugar en América Latina. O sea, este país no destaca en muchas cosas, pero si en algunos lugares tenemos que encontrarle en los primeros lugares de la lista, en feminicidio ocupa el segundo lugar, o ocupaba el segundo lugar en 2014. La ONG Flora Tristán expone que de estos crímenes, el 70% de estos crímenes de feminicidio corresponden a feminicidio íntimo, es decir, en el contexto conyugal. Entonces, para muchos la familia no es un lugar de bendición, sino más bien es un lugar completamente diferente. Y eso no es algo que está solamente en este país, pasa en otros países, está a nivel mundial. Pero ¿saben qué? Por eso es que los problemas que afrontamos como sociedad, la violencia, la corrupción y todas esas cosas que salen en televisión y nos quejamos, son solamente algo superficial. Porque el fondo de todo esto corresponde a problemas familiares. Porque para muchos la familia representa una carga, un problema, una fuente de conflictos, un lugar peligroso. Y nosotros como creyentes tenemos que pensar en eso, tenemos que considerar estas cosas. Leímos el Salmo 128 y a modo de introducción quisiera retomar la lectura en este Salmo, el Salmo 128. Este Salmo que tiene más de 3.000 años de haber sido escrito y que se cantaba cuando la gente peregrinaba a la ciudad de Jerusalén. Tenían esta costumbre, habían ciertas fiestas que demandaban que el pueblo caminase o peregrinase hasta la ciudad de Jerusalén, hasta el templo para celebrar. ¿Y qué es lo que hacía la gente mientras hacía este recorrido? Cantaba. Y cantaba con temas acerca de su nación, acerca de su vida espiritual como nación, de su identidad como nación, pero también hablaban acerca de su familia. De hecho, el Salmo 127 y 128 son salmos que hablan acerca de la familia y hemos dado lectura a uno de estos salmos. Así que mientras estas personas caminaban hacia el templo para tener su celebración, iban reforzando su conocimiento de Dios, su conocimiento espiritual,
pero también su sentido de familia desde lo espiritual. La fortaleza de esta familia se encontraba en su vivencia espiritual. Y me parece sumamente valioso considerar este salmo, al menos un momento en esta mañana, porque cuando nosotros pensamos en los problemas que tiene este mundo, pensamos en que los políticos, los gobernantes necesitan hacer ajustes, necesitan promulgar leyes más severas, necesitamos hacer cambios sociales desde las altas esferas del gobierno, ¿no? Eso es lo que necesitamos, pero este salmo plantea otra cosa muy interesante. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Es decir, primero empieza hablando con el individuo, o habla del individuo. El individuo, el hombre, va a ser bienaventurado cuando haga estas cosas. Y como consecuencia de esas cosas, el versículo 31 dice: tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y está hablando ahora de la familia. Empieza con el individuo, luego habla acerca de la familia. Después dice el versículo 5: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Ahora está hablando de la ciudad. Y finalmente, el versículo 6: y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Así que Dios nos da el consejo de considerar los problemas que afronta este mundo, empezando con el individuo. Esto afectará a la familia, esto afectará a la ciudad y finalmente afectará la nación. Así que el orden que Dios nos propone cuando enfrentamos conflictos o cuando vemos los conflictos de este mundo en el que vivimos, habla acerca del corazón, del individuo. Y quisiera de alguna forma, en algún momento, también plantearnos hacia nuestra vida congregacional como iglesia. Porque ciertamente si llevas algunos años de creyente, es probable que en tu vida haya pasado el pensamiento de decir: estamos mal, algo no está caminando bien y nos falta algo. Me reunía con los líderes de adolescentes las semanas pasadas, hace algunas semanas, y decíamos: los adolescentes no tienen pasión por las almas. Y me pregunto si es que acaso nosotros, y les dije a ellos, ¿no?, ¿tenemos pasión por las almas? Y cuando vemos estos problemas decimos: deberían tomarse decisiones desde el liderazgo. Pero lo cierto es que primero debe comenzar en el corazón del individuo. Dios quiere que haya cambios, pero necesitan empezar a gestarse en nuestro corazón, en tu corazón. Dios vino a rescatar individuos, a transformar personas, y necesita comenzar con tu corazón. Así que hoy día vamos a hablar acerca de la familia, pero en algunos momentos hablaré acerca de la iglesia también. Y cuando sientas que es necesario cambiar algo, empieza a decir que es necesario empezar ese cambio por ti. Dios quiere trabajar en tu corazón. Así que vamos a considerar algunos asuntos en esta mañana, porque es un error considerar que los problemas son únicamente sociales. Cada uno es responsable delante de Dios. La culpa es algo que no podemos repartir a los demás. Muchos hogares se han formado sin saber qué es una familia ni cuál es su propósito. Casarse no es como lo plantean ahora los medios de comunicación. Es un asunto sumamente serio. Vamos a considerar algunas cosas, algunos consejos desde la palabra de Dios para tener familias sanas, familias saludables, familias que funcionan. Así que vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a ver en el libro de Proverbios algunos consejos. Esperamos llegar a hacer algunos más que en la mañana. En la mañana alcanzamos a 3. Y si no, continuaremos la siguiente semana, que me toca también traer el mensaje. Pero vamos a ir al primero, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Este pasaje es uno de los preferidos de la escuela dominical, uno de los favoritos que se le dedica a los padres cuando quizás son padres por primera vez, o cuando viene un hijo a la casa, llega la llegada de un nuevo miembro en la familia, se dedica a este versículo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que dice el pasaje. Yo sé que muchos lo conocen de memoria, pero es necesario reflexionar en algunas cosas en esta mañana. Dice instruye, y cuando habla de instrucción habla de enseñanza, habla de disciplina, pero también tiene la idea de dedicar, de consagrar, que en este proceso de criar hijos debemos dedicarlos
al Señor. Pero también habla acerca de inspirar. Estoy hablando de las acepciones de esta palabra en el idioma que fue escrito, en el hebreo. No vamos a revisar la palabra textualmente ahora. Pero se refiere a todas estas cosas, no solamente a darle instrucciones, sino también a enseñar, a disciplinar, a dedicar y a hacer de inspiración. Pero este pasaje en particular habla del camino de los hijos. ¿Quién es el sujeto en este versículo? ¿Quién es el sujeto? El niño. ¿Y de qué camino? ¿El camino de quién está hablando? Del niño. Así que este pasaje está hablando de que debemos instruir a nuestros hijos y está hablando de su camino. Y ya que conocemos muy claro el concepto de instruir y el concepto de niño, aunque yo me pregunto, y me preguntaba en el primer culto también, ¿hasta cuándo se es niño? ¿No? Nosotros en nuestra sociedad planteamos 18 años, por lo menos puedes ir hasta el hospital del niño, ¿a qué edad? Hasta los 18. ¿No? Hasta los 18 eres, al menos según el hospital del niño, niño. Y en la cultura judía te das cuenta que, por ejemplo, a Jesús cuando habla acerca de que tenía 12 años y le llevaron al templo tenía 12 años y se le llama niño. Otra palabra que se usa para describir una etapa en la vida, en la Biblia, es muchacho. Después aparece joven y cuando cumplen 20 años, el varón es contado como tal. Es interesante considerarlo. ¿Hasta cuándo ha de ser este trabajo de instruir al niño? Se los dejo para considerar, no estoy diciendo que, porque este pasaje en particular habla acerca de los niños en su primera etapa, ¿no? En sus primeros años, pero es interesante considerarlo. Pero algo que a mí me arroja este pasaje, algo que yo puedo ver en este pasaje, es que si yo quiero instruir al niño en su camino, en ese camino que divinamente ya ha sido trazado para que él camine, yo necesito, para poder instruirle, estar presente. Porque si yo no estoy presente, no puedo instruirle en su camino. Yo necesito estar cerca, necesito estar en su camino para poder instruirle. Si queremos acompañar a alguien en su camino, necesita nuestra presencia. Aunque a veces como padres, y me incluyo, aunque no sea padre, pero sí que he tenido hermanos menores, en algún sentido he tenido cierta responsabilidad por mi contexto familiar. Cuando los hijos crecen, más bien empezamos a alejarnos, en lugar de estar presentes. Pero qué importante es la presencia en la familia, de la familia, en la vida de una persona. Es sumamente importante, hay cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, para estar presentes necesitamos dar calidad, pero también necesitamos cantidad de tiempo. Hace algunos años se escuchaba que a los hijos hay que darles cantidad. Yo le doy a mi hijo calidad de tiempo. Y eso es lo que vale. No le doy mucho tiempo, pero el tiempo que pasamos es bueno. Y lo cierto es que no es verdad. Necesitan no solamente calidad, sino necesitan tiempo. Mi pregunta es, los que ya son padres o los que ya fueron padres y ahora tienen hijos grandes, ¿cuánto tiempo inviertes en tus hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes en ellos, en instruirlos, en estar en su camino? ¿Cuánto tiempo inviertes? Es interesante, yo tengo una hermana que es profesora y cuando le plantean el hecho a algunos padres de que sus hijos van a salir de vacaciones, los padres sufren. Ay, no, ¿qué voy a hacer con mi hijo en sus vacaciones? ¿Por qué? Me pregunto por qué. Porque no están acostumbrados a pasar tiempo con sus hijos. No están acostumbrados. No están invirtiendo suficiente tiempo, de modo que cuando están en casa es un problema. Y lo cierto es que tiene cierto sentido porque el tener nuestra presencia en la vida de nuestros hijos también es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero y también es una inversión de fuerzas. ¿Por qué es difícil pasar tiempo con los niños? Más si tienes 2, 3 hijos, los que son padres saben que es difícil. Yo no soy padre, tengo sobrinas y es difícil, ¿no? Para mí que soy tío es difícil, imagínate para los que son padres. Necesita esfuerzo, pero es una inversión. Qué difícil también es pasar tiempo con los adolescentes, cuando están creciendo. Es difícil, pero lo cierto es que tus hijos te van a recordar por el tiempo que pasas con ellos. Eso es lo que ellos van a recordar. Una de las cosas, y a modo de ilustración, espero que calce muy bien, alguna de las cosas que yo más disfruto en mi casa es cuando no hubo tiempo de cocinar y hacen papa sancochada. Lo disfruto. O si no hay papa sancochada, quizás
habas sancochadas, con un poquito de ají. ¿Y por qué disfruto tanto eso? Porque eso tiene una conexión con mi niñez. Yo me acuerdo que cuando niño vivíamos en una casa con mis tíos, éramos como 8 a 10 personas viviendo en una misma casa. Y me recuerdo cuando estábamos todos reunidos alrededor de una mesa comiendo papa con ají. Y lo disfrutaba. Y eso me conecta de alguna forma. Ese momento conecta mi recuerdo con mi niñez, con ese espacio de estar rodeado de mi familia, de comer juntos, de pasar tiempo juntos. Y no sabes cuánto lo valoro y cuánto lo aprecio. Porque el legado que tú vas a dejar a tus hijos, lo que ellos van a recordar es el tiempo que pasabas con ellos. Las cosas que tú no les puedas comprar ahora, se las van a comprar ellos cuando sean grandes. Pero el tiempo es algo que tú no vas a poder recuperar. No hay nada más valioso que dejar un legado de presencia. Así que te animo. Es una inversión de tiempo, pero muchas veces hay obstáculos, porque hay muchas actividades, muchas cosas a las que tomamos. Vivimos en un tiempo donde los padres, si es que están los dos padres en casa, tienen que tomar trabajo los dos para poder sustentar a la familia, para poder cubrir las necesidades. Y hay muchas cosas, además, tomamos responsabilidades en otras actividades. Y aquí quizás estoy jugando un poco en contra de la invitación que hacemos de continuo a la iglesia para involucrarse en la iglesia y poder servir. Pero es necesario tomar tiempo, ser un buen administrador del tiempo e invertir el tiempo que pasas con tus hijos, hacer el esfuerzo. Porque tenemos, no sé si exactamente esta generación o comenzó antes, tenemos una generación de niños que ha crecido con una niñera, la computadora o la televisión. Y yo converso con algunos adolescentes, a veces hablando de sus costumbres, y algunos llegan a su casa, prenden el televisor y también prenden la computadora. Y uno piensa, ¿qué les pasa? ¿Por qué el televisor y por qué la computadora? Se gasta la corriente, vamos a pagar más de luz. ¿Por qué? ¿Sabes por qué hacen eso? ¿Por qué quieren tener el televisor prendido a pesar de que solamente ruido mientras ellos están en la computadora? Porque quieren sentirse acompañados. Porque necesitan escuchar voces. ¿Por qué lo haces? Para sentirme acompañado. ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde están los adultos que deben instruirlos en su camino? ¿Dónde están? Necesita invertir tiempo, necesita invertir fuerzas. Y estar en el camino de tus hijos también implica saber dónde están, ¿no? ¿Dónde pasan tiempo? ¿Cómo vas a acompañarlos si no sabes dónde están? ¿Dónde se encuentran tus hijos? Las madres siempre quieren saber dónde están sus hijos. Y uno no puede estar presente si no sabe dónde están. Es necesario, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que mi mamá siempre me decía de adolescente es ¿dónde estás? Y detrás de esa pregunta es, estoy interesada en saber si algo te pasa, ¿a dónde tengo que ir? Necesito saber dónde estás. Necesitamos ocupar tiempo para que nuestra presencia sea evidente en la vida de nuestros hijos y hacerlo con amor. Yo les conté hace tiempo una ilustración de un niño que llega a su papá del trabajo y le dice, papá, ¿cuánto ganas? Yo gano 30 soles la hora. Ya papá, y se va corriendo al cuarto y después regresa. Papá, ¿me prestas 5 soles? Para eso me preguntabas cuánto gano, para pedirme plata. Y después el niño le da los 5 soles a su papá, regresa al cuarto y regresa. Y había juntado toda su propina. Y dice, papá, acabo de juntar 30 soles. ¿Me vendes una hora de tu tiempo? Es una ilustración. Pero quizás en algunos casos puede ser real. Porque no estamos dedicándonos a estar presentes. Es interesante cómo en la antigüedad se llamaban los programas de la iglesia. ¿Sabe cómo se le llamaba antes a los programas de la iglesia? A la reunión de jóvenes, a la escuela dominical. ¿Sabe cómo se le llamaba? Programas auxiliares. Es decir, están para ayudar. Y a veces pensamos que ciertas cosas tiene que hacerlas la iglesia o el colegio, pero esas son cosas auxiliares. Quien va a educar a tus hijos, quien los va a formar, eres tú. Porque lo demás es auxiliar. Así que te invito a considerar a que tus hijos necesitan de tu presencia. Y como creyentes necesitamos también estar presentes en la vida de los niños, en la vida de los adolescentes, de los jóvenes, de los nuevos creyentes. ¿Sabes cuánto duró el discipulado de Jesús? 3 años. Y a veces queremos correr con el discipulado, ¿no? Ya 2 meses y sigo en la lección 2. ¿Cómo es posible? Y el discipulado de Jesús duró 3 años. Pero aún más interesante el tiempo que duró es que Jesús
caminaba con sus discípulos, comía con sus discípulos, dormía con sus discípulos, lo compartían. Había una transferencia de vida. ¿Por qué Jesús invirtió 3 años? Porque Él necesitaba transferir su vida. Así que esta iglesia también necesita estar presente en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los nuevos creyentes. Lo necesitamos presencia. Segunda cosa, Proverbios 16:24. Vamos a llevar nuestra Biblia a Proverbios 16:24. Dice el Proverbios 16:24, si en algunos momentos yo leo el versículo directamente sin mencionárselos, es porque lo tengo escrito, entonces anótelo nomás para no estar corriendo buscándolo, o avíseme y le esperamos para poder leerlo juntos. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Lo que este pasaje me dice es que las palabras tienen el potencial de tener un efecto en la vida de las personas, en el espíritu, en el alma, incluso en el cuerpo, porque panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras de los padres, las palabras en sí mismas tienen poder y las palabras de los padres tienen el potencial de mantenerse toda la vida. De hecho, buscaba en la internet esto, ¿no?, para tener alguna referencia y encontré las frases de mamá. Por ahí he visto alguna publicidad también, no es raro encontrarlo. Pero quizás usted pueda recordar palabras de su mamá o de su papá, frases como, si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Cuando tengas tu casa, vas a hacer lo que quieras. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo. ¿No? Te entra por una oreja y te sale por la otra. O sea que si tus amigos se tiran de un puente, tú también, ¿no? Hasta que te acuerdas que tienes madre, ¿no? Para que me hagas un favor, tengo que pedirte rodillas. En cambio, viene alguien de afuera y sales corriendo. Porque soy tu mamá y punto. O aquí se come todo lo que hay. Esto no es un restaurante. Algunos han sonreído. ¿Por qué? Porque fueron palabras que les dijeron sus padres y tienen la capacidad, el potencial de grabarse en tu mente por el resto de tu vida. ¿Qué palabras usas cuando hablas con tus hijos, cuando hablas en casa? ¿Qué palabras usas? ¿Son palabras suaves? ¿Palabras que son suavidad para el alma, medicina para los huesos? ¿Son esas palabras las que usas? ¿Cómo despiertas a tus hijos, los que tienen hijos adolescentes? Hijo de mi vida, futuro profesional de este país que engrandecerá. ¿Cómo lo despiertas? O le dices, despierta, flojo, que se te hace tarde. ¿Cómo lo despiertas? Puede causar gracia, pero las palabras tienen el potencial. Porque las palabras con las que te diriges a tus hijos tienen un efecto directo en su desarrollo, cuando son pequeños, pero también cuando son adolescentes y jóvenes. El significado de las palabras, el tono y la actitud con la que nos dirigimos a los niños les define el valor que ellos tienen. Por eso es que vale la pena que consideremos y revisemos este aspecto de nuestra vida respecto de cómo hablamos, de cómo son nuestras palabras. Los jóvenes suelen decir cosas como, me gritan sin razón alguna, me dicen no sin darme una razón, me comparan con mi hermano, me dicen que soy un fracaso. ¿Qué estamos diciendo con nuestras palabras? A veces tomamos en poco las palabras que decimos a los niños cuando estamos enojados o cuando hacemos una broma, mientras que el niño cree que eso es lo que verdaderamente pensamos de él. Cuando tú a veces dices algo cuando estás enojado, cuando quieres hacer una broma, de mal gusto, por supuesto, lo que para ti es algo que no tiene importancia, para él, para el niño, es algo que tú verdaderamente piensas de él. ¿Y qué pasa cuando un niño se equivoca o rompe algo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras? Considéralo. Considera que es algo en lo que tenemos que poner atención, ¿no? Es interesante, yo me acuerdo en la vida de Jesús. Quiero que te imagines esto. Imagínate que un día llega
que tu hijo salió de la casa, que saliste con él a pasear y tu hijo desaparece. Y tú lo empiezas a buscar y 3 días después encuentras a tus hijos, a tu hijo con un grupo de personas y le dices, ¿qué has estado haciendo? Hemos estado con mis amigos leyendo la Biblia. ¿Tú le crees? Jesús tenía 12 años y llevaba a sus papás por el templo. Y en el camino de regreso Jesús se pierde, porque no lo hizo intencionalmente, se pierde. Y se separa de sus padres. En ese tiempo se acostumbraba que las mujeres tenían que hacerse cargo de los niños. Pero bueno, se perdió. O sea, los niños regresaban con las mamás, digamos, ese era el proceso. Así que en algún momento José se encuentra con María y se ponen a besar a Jesús hasta que regresan al lugar donde habían estado y lo encuentran después de 3 días. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace José? ¿Qué hace María? Se encuentra con él compartiendo, porque está en la Biblia, están hablando acerca de la palabra de Dios. Y bueno, no lo vamos a leer ahora, pero léelo en tu casa, no te voy a decir ni dónde está para que lo busques. Pero María, en lugar de decirle, ¿qué te has creído? ¿Dónde te has metido? ¿Qué es lo que le dice? Le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por supuesto, le está diciendo que lo que él ha hecho, sin intención, porque Jesús no desobedeció voluntariamente a sus padres, él se perdió. Pero cuando hubo algo en donde los padres sintieron que su autoridad, que su cuidado, algo había sido dañado en su vida de parte de sus hijos, la primera palabra que sale de la boca de María es afirmar, hijo, y le pregunta, ¿por qué me has hecho esto? Cuando tus hijos se equivocan, ¿qué cosa sale de tu boca? ¿Qué cosa les dices? Considéralo. Los dichos suaves producen aceptación, desarrollan confianza, forjan el carácter y marcan un destino. Hay hombres, Proverbios 12:18, lo tengo escrito, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 35, porque eso no lo tengo anotado y quiero leerlo. Mateo 12, 35. Dice, Mateo 12, 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Otro pasaje va a decir que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O sea que si tus dichos no son suaves, no son dulces, hay que revisar lo que hay en tu corazón. Pero el pasaje continúa y dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, y ociosa quiere decir una palabra que creemos que no tienen valor, que decimos por decir nomás. Entonces, versículo 36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y tú por tus palabras serás condenado. Hermanos, vamos a dar cuenta de nuestras palabras, de aquellas que salen de nuestra boca, de aquellas que les decimos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros hermanos. Vamos a dar cuenta. Es un asunto serio. Tenemos que ser cuidadosos. Capítulo 18 de Proverbios, versículo 21. Si quiere acompañarme buscándolo, si no lo tengo escrito, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que las palabras son como semillas que se siembran y tendrán frutos. Las palabras son como semillas que se siembran y tendrás fruto. Habrá fruto de lo que tú siembras. Así que ten cuidado cuando le dices a tus hijos, eres un inútil, no sirves, tú no puedes. Ten cuidado porque estás sembrando y un día vas a tener frutos. ¿Qué pasa? Ahora en los hogares leía un libro y dice que, un libro de un amigo que se llama Gabriel Salcedo. Espero en algún momento facilitar algún libro, tengo algunos arriba. Pero este amigo escribe en uno de sus libros que en muchos hogares existe anorexia de palabras amables.
porque de alguna forma han sido creados en contextos, en hogares muy rígidos y en casa no han aprendido el cómo ser amables en el hogar y son como analfabetos afectivos, porque muchos no recibieron en algún sentido claramente afecto de sus padres, ¿no? Porque yo le demuestro a mis hijos cuánto los quiero con lo que les doy, ¿no? Esa era un poco la idea en algunos hogares antes, porque muchos son absorbidos por los amigos, o esa es la razón, por la que muchos son absorbidos por los amigos o incluso por una pareja, porque encuentran en esos lugares no solamente aceptación, sino amabilidad. Porque a veces las chicas se van con muchachos que uno piensa, ¿cómo tiene cabeza para decirle eso? Porque esa chica encontró en ese muchacho que le dijo, eres linda, tienes tantas cualidades. ¿Por qué? Porque no los han escuchado en otros lugares y se sorprenden y se dejan llevar. Es algo para considerar. Lo leí en un libro, pero sin duda es algo para considerar. Y si Dios es amor y Dios está en nuestro hogar, en consecuencia en nuestro hogar debe ser un hogar con amor. Muchos en lugar de alentar a sus hijos le exponen sus defectos y el niño escucha todas estas cosas. Palabras suaves a los hijos, pero también a los padres, a los hermanos, a los abuelos. Las palabras suaves deben estar en el contexto de un hogar cristiano. Deben estar presentes en una comunidad de fe, como lo es la iglesia. Entonces tenemos dos cosas ya. Número 3, Proverbios 15:32. Proverbios 15:32 y con esto ya vamos terminando. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Muchas veces consideramos la disciplina como algo que viene después de una acción para corregir, ¿no? Y lo disciplinamos porque se ha portado mal, porque ha hecho lo que no debía, ¿no? Creo que podría haber muchas personas aquí en esta reunión que puedan hablar mucho mejor que yo acerca de la disciplina porque son maestros y manejan otros códigos más profundos, ¿no? Han estudiado mucho más acerca del tema. Pero lo que yo encuentro en este pasaje es que la disciplina no es únicamente un castigo y no es únicamente física, porque de hecho incluye un sentido y dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea que la disciplina no es únicamente la consecuencia de un mal acto. Tiene que ver también con la formación. De hecho, leyendo acerca de la disciplina encontré algunos conceptos. Dice, la disciplina tiene la idea de instruir, que lo aprendido se incorpore a nuestra vida sin deteriorarse ni que se pierda, que constituya la plataforma para recibir aprendizaje. Es interesante porque en nuestro idioma la palabra disciplina es muy parecida a la palabra discípulo, porque tiene que ver con la instrucción, con la formación. Así que saquémonos de la cabeza de la idea que la disciplina es la consecuencia después de un mal acto, de una conducta errada. La disciplina empieza mucho antes que eso. La corrección es parte de la disciplina. ¿Por qué? Porque queremos incorporar en la vida de las personas comportamientos, verdades, convicciones para poder construir mayor aprendizaje. Otro concepto dice, la disciplina es el entendimiento que corrige, la disciplina es el entrenamiento que corrige, moldea, perfecciona las facultades mentales o el carácter moral del individuo. La disciplina tiene mucho que ver con poner límites, porque los niños necesitan límites, los adolescentes necesitan límites, los jóvenes necesitan límites. Todos, hermanos, necesitamos límites. Los que son abuelos también necesitan límites. Necesitamos aprender sobre límites, porque en términos espirituales, la disciplina incluye toda instrucción, prueba, corrección y todo lo que proviene de Dios para que podamos cultivar en nuestras vidas el carácter de Dios. La disciplina de Dios tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida para formar en nosotros el carácter de Cristo. Así que es algo para considerar. ¿Quiénes tienen derecho a disciplinarnos? Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 y en adelante dice que Dios al que ama disciplina y corrige, aunque es otra palabra, a todo aquel que toma por hijo. O sea, Dios tiene todo el derecho a disciplinarnos. ¿Quién más? Nuestros padres.
tienen el derecho y el deber de disciplinarlos, y no estoy hablando de castigo, sino de instrucción, de formación. En el contexto de la iglesia también nos ha sido dado el privilegio de hacerlo, pero lo interesante es que muchas veces nos cuesta. Les contaba a los hermanos en el primer culto, y lo cuento también ahora, una experiencia personal. Hace algunas semanas estamos preparando la comunión de jóvenes adultos aquí en la iglesia, por eso hay un banner arriba, ¿no?, que habla acerca de ser íntegro, y estábamos poniendo unas telas aquí para decorar, y había algunos jóvenes ayudando, algunos adultos, entre ellos mi mamá. Así que estamos tratando de poner un hilo de nylon por una tela. Como era muy pequeño el espacio, estamos peleando, ¿no? Cada quien le tocaba su turno, me tocó a mí tratar también. Entonces mi mamá quiso ayudarme. Y yo le dije algo, no me acuerdo bien qué le dije, pero se le dije en tono de voz elevada. Así que mi mamá me dijo, no me grites. ¿Y qué creen que le dije yo? No te estoy gritando, solo estoy levantando la voz. Y no estábamos solos, había más personas, ¿sí? ¿Y saben lo que mi mamá me respondió? Me respondió, verdad, no me estás gritando. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a hablar así en la casa, y nos fuimos y seguimos con nuestra vida. Al día siguiente, después de la comunión, una de las personas que había estado ahí me dice, José, has hecho mal, ¿no? Y había otra señorita al lado que también había estado esa noche ahí, pero has hecho mal, me dice. Yo, ¿qué? Y me recuerda la escena, tú le has hablado mal a tu mamá, le has gritado. Y yo digo, no, yo soy pastor, tengo que ser humilde y manso de corazón. Pero lo primero que viene a mi mente es, claro, yo he hecho mal, pero tú has debido decirme primero en lo secreto y no en público, ¿no? Y le recriminaba lo que ella me estaba haciendo. Pues, ¿cómo me va a reclamar? En lo íntimo primero a solas y después si no me corrijo con otro, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? Porque mi carne, a José Manzanares, no le gusta ser corregida. No me gusta que me discipline. Está en mi naturaleza. Después tuve que reflexionar y me di cuenta de que sí, probablemente para mi mamá y para mí no fue un grito, pero quizás estamos teniendo en casa formas de hablarnos que no son suaves ni dulces, y tuve que pedirle perdón a mi mamá y decir, a partir de ahora vamos a hablar diferente. Tenemos que hablar más suave, pero tuve que ser corregido. Y a nosotros no nos gusta la disciplina, no nos gusta ser disciplinados, pero ¿saben qué? El pastor necesita ser disciplinado, necesita ser formado, instruido para ser cada vez más semejante a Cristo. Hermanos, todos lo necesitamos. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la disciplina? Porque necesitamos ser disciplinados. Porque la disciplina no solamente es corrección, es instrucción, tiene que ver con poner límites, ¿no? Podemos ser disciplinados nosotros, los creyentes podemos ser disciplinados porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de poder disciplinar también nuestra conducta. Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, lo voy a citar de memoria, espero hacerlo bien. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado en este siglo para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sabia, justa y piadosamente. Y si lo estoy citando mal, puede corregirme, pero la idea es que dejemos algunas cosas, ¿no?, de este mundo, de nuestra carne, y las cambiemos por otras. Y para poder hacer la renuncia, incorporar otras cosas, necesitamos disciplina. Porque a veces tenemos hábitos, y estos hábitos, algunos pueden trabajar a favor o en contra nuestra. Y peor aún, estos hábitos pueden jugar en contra del plan y los propósitos de Dios. Porque ser disciplinados en nuestra vida, tener disciplina en nuestra vida, no es fácil, es complicado. Es más fácil quedarse en la cama y llegar 5 minutos tarde. Es más fácil dejar el trabajo para comenzarlo después. Es más fácil tener la computadora prendida hasta las 2, 3 de la mañana y madrugar porque tienes que hacerlo al día siguiente. Eso es más fácil. Lo más difícil es de ser disciplinado. Pero si no eres disciplinado en pequeñas cosas, en cosas más grandes no lo vas a hacer. Necesitamos trabajar la disciplina, nuestra actitud hacia la disciplina, porque necesitamos instruir a otros también. Así que te invito a considerar estas 3 cosas en tu hogar, para con tus hijos. Número 1, tu presencia. ¿Estás
presente en su vida para instruirlos? ¿O estás dejando que otros sean responsables de eso? El colegio, la iglesia. Esos son auxiliares. Ellos necesitan tu presencia. Tus palabras están formando, están impulsando. Hay una frase de Sixto Porras, y lo cito porque es necesario hacerlo. Él dice que los hijos empiezan donde los padres comenzaron y llegan tan lejos como los padres los impulsen. ¿A dónde estás impulsando a tus hijos con tus palabras? Con lo que les dices. ¿A dónde? Y para terminar, la disciplina. Tus hijos tienen una actitud correcta hacia la disciplina, saben que la disciplina es algo a lo que tienen que ajustarse, que sujetarse, porque es una instrucción, no es un castigo, una consecuencia, sino es más bien parte de un proceso de enseñarle valores, de enseñarle principios. Y la mejor forma es enseñar con el ejemplo. Por eso me parecía sumamente valioso cuando habla acerca de instruir al niño en su camino, no solamente hablar del hecho de enseñar, de corregir, sino también de inspirar. Tu vida puede inspirar a tus hijos. Tu vida debe inspirar a tus hijos. Oramos para terminar. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Vamos a terminar en esta mañana. Quiero animarte, así con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, a considerar cómo es tu hogar. Hay muchas más cosas que la palabra de Dios nos puede decir, pero sobre estas 3 cosas quiero llamar tu atención y a que tomes decisiones si sabes que tienes que hacer cambios en tu vida. Uno es tu presencia. ¿Estás presente en la vida de tus hijos? ¿Estás presente? ¿Estás invirtiendo tiempo? Yo sé que requiere esfuerzo. ¿Estás invirtiendo tu esfuerzo para estar con ellos? ¿Para pasar tiempo con ellos? Porque el mejor legado que puedes dejarle a ellos es tu presencia, el haber estado con ellos. Eso es algo que ellos van a recordar y van a valorar. ¿Cómo son tus palabras con tus hijos? ¿Qué estás formando con tus palabras en la vida de ellos? ¿Los estás animando? ¿Los estás impulsando? ¿Son dichos suaves? ¿O cuando te llenas de enojo dices cualquier cosa y crees que no tiene importancia? Dios te va a demandar por esas palabras. Y finalmente, la disciplina. ¿Estás poniéndole a tus hijos límites adecuados? ¿Le estás enseñando a respetar los límites? Porque sabes, si ellos no ponen límites ahora, cuando sean grandes y ven a alguien que quiera aprovecharse de sus vidas, ellos no van a saber a poner límites. Porque si nunca les dijeron que no en casa, ellos tampoco sabrán decir no, o les costará decir no cuando tengan que hacerlo. Así que si tienes que hacer cambios en tu hogar, hazlo. Porque si Dios mora en tu corazón, tienes la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de amar con el mismo amor con el que Dios te ha amado. Y si no sientes capacidades en ti, el Espíritu Santo puede hacer una obra de transformarte. Así que te animo en esa mañana, por lo menos en estos 3 aspectos, considerar. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por el tiempo que tú nos has dado, de meditar en tu palabra, Señor, de examinarnos a la luz de ella, de saber, Señor, si en este camino de instruir a nuestros hijos, Señor, estamos siendo responsables de estar para nuestros hijos, de ayudarnos a considerar las palabras que les decimos, que nos decimos unos a otros también, como padres, como hermanos, como amigos. Si son palabras, Dios, que sabemos salen del buen tesoro de nuestro corazón, o son palabras que destruyen. Y oro también, Señor, para poder tener una actitud correcta respecto de la disciplina, Señor, porque esta nos ayudará a ser cada vez más como Jesús. Y oramos para poder tener disciplina en nuestra vida y disciplina para instruir a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y ruego por esto. Amén.
tenemos que proclamar sus obras para que la gente de afuera conozca al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros predicamos.